Bienvenidos, viajeros de la física matemática, a una sesión más de problemas y ejercicios. El día de hoy de física, un tema muy interesante es velocidad de escape. El enunciado del ejercicio es el siguiente: obtener una expresión para calcular la velocidad de escape de un cohete espacial en la superficie terrestre. ¿Qué es esto? Bueno, seguramente han experimentado lo siguiente. Cuando lanzamos verticalmente hacia arriba una pelota, esta regresa al punto de lanzamiento. Si ahora la lanzamos con una mayor rapidez, ocurre lo mismo. Sin importar qué instrumento utilicemos, tal como una resortera, el resultado no cambiará. ¿Qué es lo que hace regresar a la pelota al punto de lanzamiento? Bueno, pues la respuesta es la gravedad del planeta. Cuando tú brincas, vas a regresar al piso. Todo lo que tú lanzas verticalmente hacia arriba va a caer al punto de lanzamiento. Entonces, pregunta: ¿cómo es que los cohetes espaciales se liberan de este campo gravitatorio? Para esto se requiere una velocidad mínima llamada velocidad de escape, la cual no es fácil de conseguir. Esta velocidad depende de las propiedades físicas del planeta, tales como su radio y la intensidad de su gravedad. Sorprendentemente, no depende de la masa del cuerpo que se ha proyectado. Es decir, teóricamente se requiere la misma velocidad para lanzar un cohete espacial que un elefante, que una pequeña roca. La velocidad de escape puede calcularse a través de la conservación de la energía mecánica. Otro método es usando la segunda ley de Newton, considerando la fuerza que mantiene al objeto dentro de este campo gravitatorio. Usaremos este último enfoque para calcular. La fuerza gravitacional puede cuantificarse con una ecuación. La ecuación es la siguiente, que dice que la fuerza es una cantidad vectorial, es igual a negativo, una constante llamada constante gravitacional, multiplicada por la masa de la Tierra, mt, multiplicada por la masa del cuerpo que está siendo proyectado, todo dividido entre el radio terrestre más y esto elevado al cuadrado. Todo esto en la dirección y cachucha. Bien, como les mencionaba, aquí G es la constante gravitacional, cuyo valor aproximado es de 6.674 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Mt es la masa de la Tierra, M minúscula es la masa del cuerpo, que puede ser la del elefante, la de la manzana, la del cohete. RT es el radio de la Tierra, que es alrededor de 6.371 kilómetros. Y Y es la distancia a la cual se encuentra el objeto arriba de la superficie terrestre. Vamos a hacer un diagrama, una imagen para esta situación. Imaginemos que esta sea la superficie terrestre, parte de la superficie terrestre. El centro de la Tierra está aquí. Bien, aquí está el centro de la Tierra. Bueno, la Tierra la vamos a suponer esférica. Una esfera plana, si quieren. Entonces, el radio de esta esfera es esta distancia, es RT. Ese RT es el que aparece aquí en la ecuación de la gravitación universal. Este radio es del orden de 6.371 kilómetros. Es muy grande. Bien. Voy a establecer mi origen de coordenadas aquí, en la superficie terrestre. Desde aquí voy a medir la altura del cohete espacial, en la cual se encuentra. Bien. Bueno, el planeta Tierra es toda esa esfera, tiene una masa mt. Esa masa es del orden de 10 a la 24 kilogramos, muy grande.
El cohete o el objeto que está siendo lanzado, ese objeto, vamos a suponer que está por aquí, es un cuerpo, es un puntito comparado con la Tierra. Ese puntito tiene una masa m muy pequeñita comparada con la masa de la Tierra. Este puntito, con respecto a mi línea de tierra, se encuentra a una distancia y. Esta altura es y. Bien. Esa y o esa altura depende del tiempo, porque en el instante cero, este objeto está sobre la superficie terrestre. Cuando tú lo lanzas verticalmente hacia arriba, el tiempo avanza y la altura y aumenta conforme el tiempo también. Entonces, la altura es una función del tiempo. En ese punto, este cuerpo lleva una velocidad ascendente, v, la cual también depende del tiempo. Bien. Resulta que aquí en esta superficie terrestre hay un campo gravitatorio invisible. Ese campo gravitatorio es lo que impide que los cuerpos salgan o se puedan liberar fácilmente de la superficie terrestre. Ese campo se dirige radialmente hacia el centro de la Tierra. No va hacia abajo, sino va hacia el centro de esta. Bien. La intensidad de este campo la conocemos como G y es en valor absoluto 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Bien. Entonces, aquí está la situación. Necesitamos calcular la velocidad mínima que debe tener este cuerpo, este cohete, este elefante o esta roca, para que pueda superar o bien liberarse de este campo gravitatorio G en la Tierra. Porque la gravedad es diferente en la Luna, es diferente en el Sol, es diferente en cualquier otro planeta. También es diferente en los radios, entonces solamente lo vamos a hacer para el caso de la Tierra. Más adelante les voy a mostrar una tabla y unas gráficas en donde se comparan las diferentes velocidades de escape en estos planetas del sistema solar. Bueno, resulta que esta ecuación de aquí, esta ecuación de la gravitación universal, puede reescribirse en términos de la gravedad del planeta que se está estudiando. En este caso, resulta que la constante gravitacional multiplicada por la masa del planeta, en este caso la Tierra, es lo mismo que este producto de la gravedad, o es decir, el campo G, multiplicado por el radio terrestre elevado al cuadrado. Bien, voy a sustituir este producto G por M aquí, ¿vale? Entonces, si lo hago, la ecuación de la gravitación quedaría de la siguiente forma. La fuerza vector es igual al negativo de, bueno, voy a poner primero la masa del cuerpo, que es m, multiplicada por ese producto que es gr de cuadrado, partido por el radio terrestre más y. Esto elevado al cuadrado y todo por y cachucha. El y cachucha solamente da dirección. En este caso, la dirección es a lo largo del eje vertical y, que no lo puse en el diagrama, pero pues se entiende que mi sistema coordenado, aquí, el eje horizontal sería el eje X y el eje vertical debe ser el eje Y. Bien, entonces, continuamos. La segunda ley de Newton establece que la fuerza resultante que actúa sobre un sistema, en este caso el objeto lanzado hacia arriba, es igual a la masa del objeto multiplicado por su aceleración. Es decir, esta fuerza es la única que actúa sobre este cuerpo que está siendo proyectado. Es la única. No hay más. Entonces, como es la única fuerza, por segunda ley de Newton, segunda ley de Newton, sabemos que esta fuerza F debe ser igual a la masa del cuerpo multiplicado por su aceleración. Equivalentemente,
la intensidad de esa aceleración en la dirección vertical, y cachucha. Bien. Estas fuerzas deben ser las mismas. Entonces, tendría lo siguiente. Tendría que, voy a poner primero la masa por la aceleración. Masa, aceleración. Aquí voy a hacer algo. Voy a poner el vector en verde. Debe ser igual a menos. Este menos significa que esta fuerza se dirige hacia el centro de la Tierra. Es igual, perdón, a menos mg radio terrestre al cuadrado partido por el radio terrestre más y al cuadrado, y todo esto por y cachucha. Bien. Como el problema es en una dimensión, es decir, el movimiento es a lo largo de un solo eje, en este caso el vertical, puedo obviar el carácter vectorial de esta ecuación. Entonces, si yo omito los vectores, tendré lo siguiente. No es que se cancelen los vectores, no, esto no está permitido. Simplemente, como es un movimiento en una sola línea, puedo igualar la intensidad del vector de la izquierda con la intensidad del vector que está del lado derecho. Bien. Entonces tendría que la masa por la aceleración es igual al negativo de la masa del cuerpo, la gravedad del planeta, el radio de al cuadrado, partido sobre esta suma elevada al cuadrado. Bien, aquí sí puedo cancelar estas masas. Una de ellas pasa dividiendo al otro miembro y cancela. Bien, y tendría la siguiente expresión. La aceleración es el negativo de esto de aquí. Bien, esto me simplifica un poco el análisis. Bien, ahora, esta ecuación es la que vamos a analizar. Cada uno de los dos miembros. ¿Qué tenemos por la izquierda? Por la izquierda yo tengo la aceleración. La aceleración del cuerpo es A. Y yo sé que esta aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto del tiempo. Voy a emplear aquí regla de la cadena. Yo sé que conforme el cuerpo va ascendiendo, conforme va ganando altura, su velocidad va cambiando. Es decir, esta velocidad es una función de la altura y a su vez la altura es una función del tiempo. Entonces voy a utilizar ese hecho aquí de la siguiente forma. La velocidad es una función de la altura y. Entonces, por regla de la cadena, del cálculo diferencial, tengo que la aceleración es la derivada de la velocidad, esta con respecto de la altura, multiplicada por la derivada de la altura con respecto del tiempo. Bien. Se dan cuenta que esta derivada es igual a velocidad. La razón de cambio de la posición con el tiempo o con respecto del tiempo es la velocidad. Y esta velocidad en este caso es la v de siempre. Y tendremos que la aceleración es esta derivada multiplicada por la velocidad. Bien. Omito ese signo de multiplicación y pongo primero la velocidad y después la derivada. Bueno, tengo esto de aquí, ¿sale? Voy a llamarle esta ecuación 2 y a la ecuación que dejamos aquí pendiente en rosa le llamo ecuación 1. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a sustituir la ecuación 2, esta aceleración, en la ecuación 1. Es algo muy sencillo. Entonces llegaría a lo siguiente. Voy a sustituir 2 en 1. Bien. La aceleración es este producto. Y del lado derecho tendría menos
la gravedad por el rayo terrestre al cuadrado partido por el rayo terrestre más la altura al cuadrado. Tendría esto. Esto de aquí es una ecuación diferencial de primer orden no lineal. Sin embargo, esta ecuación diferencial acepta separación de variables. Ya lo hemos tocado en otro video, la separación de variables, en el decamiento radiactivo. Consiste en tomar las variables, en este caso velocidad, reunidas en un miembro, en este caso el izquierdo, y las variables altura, que son estas de aquí, reunidas en un solo miembro, que en este caso debe ser el derecho. Por lo tanto, este diferencial debe pasar multiplicando. Bien, y tendría lo siguiente. V de V debe ser igual a menos G RT cuadrado partido por RT más Y al cuadrado diferencial de Y. Cuando yo ya separé las variables, debo integrar. Aplico integral a la izquierda e integral a la derecha. Y debo establecer límites de integración. Los límites de integración los puedo, son las condiciones iniciales del sistema. Analicemos. Recordemos cómo era el diagrama. Aquí está la Tierra. Bien, recordemos también que aquí está mi origen. ¿Sale? Este es el eje vertical Y. Entonces, el cohete inicialmente está aquí, en este punto. En este punto corresponde a la altura 0. En ese punto y igual a 0, el cohete es lanzado verticalmente hacia arriba. Esa velocidad con la cual sale disparado es, vamos a llamarle V0, que es desconocida. Bien. Conforme el cohete va elevándose a lo largo de este eje, va a llegar a un punto en el cual esté a lo mejor por aquí. Ese punto está a una altura, vamos a llamarle una altura h con respecto a mi 0. Y el cohete sigue elevándose. Bien, entonces en este punto yo tengo una altura h y tengo una velocidad v final. No sé cuál. Voy a emplear estas condiciones para poder integrar la ecuación. Bien, entonces, vamos. La integral de la izquierda habla sobre velocidades, la integral de la derecha es sobre las alturas. Entonces, en y igual a 0, yo tengo una velocidad v0, desconocida. Es la que me interesa calcular. A una altura h, no sé cuál, yo tengo una velocidad final. Bien, ahí están mis límites de integración. Lo que viene es integrar. Observemos que la integral de la izquierda es algo muy fácil. Es simplemente v cuadrada sobre 2. Y todo esto evaluado desde v0 hasta v final. La integral de la derecha. Observamos que todo esto, incluyendo el signo, son constantes. Y como son constantes, las puedo expulsar de la integral, quedando menos GRT cuadrado. Esa integral de 0 hasta h, una h arbitraria, de esta cosa, elevada al cuadrado. Esta integral se hace con un cambio de variable inmediato. Debes nombrar a u como el denominador, excluyendo el exponente. Resulta que si u es rt más y, la variable de integración es y, el diferencial de u es idéntico al diferencial de y. Por lo tanto, la integral está completa. Se tendría que cambiar los límites de integración en la nueva variable u, integrar y regresar los límites. Bien. Entonces, voy a omitir todo ese detalle y simplemente pongo lo que resulta después de integrar, ¿bien? En la variable antigua, es decir, la variable y. Quedaría lo siguiente. Quedaría g rt cuadrado dividido entre rt más y. Y todo esto evaluado desde 0 hasta h. Quedaría de esa forma.
debemos evaluar. Evaluación de la izquierda. V cuadrado sobre 2 evaluado en V final, quedaría V final cuadrado sobre 2. V, bueno, menos por el teorema fundamental, evalúo lo mismo ahora en V0, quedaría V0 cuadrado sobre 2. Debe ser igual a... Aquí lo que puedo, bueno, evaluamos esta expresión en y igual a h, quedaría GRT cuadrada sobre RT más H. Menos por el teorema fundamental, evaluamos lo mismo en y igual a 0. Quedaría GRT cuadrada sobre RT más 0. Listo. Aquí puedo simplificar un poco. Resulta que este exponente cancela con toda esta cantidad. Y es, bueno, del lado izquierdo puedo yo fusionar estas dos fracciones, ya que tienen el mismo denominador, v final cuadrado menos v inicial cuadrado, todo sobre 2, es igual a lo siguiente. Aquí lo que voy a hacer es factorizar, el GRT cuadrado. Entonces, como voy a factorizarlo, no me conviene aquí eliminar esto. Bien. Voy a factorizar este término y este. Lo voy a factorizar, por lo tanto quedaría GRT cuadrado. Como es la factorización, quedaría lo mismo sin ese término. Como el denominador ya no está, quedaría un 1 en la primera fracción y abajo su denominador. En la segunda fracción, arriba ya no hay nada, quedaría un 1 y abajo quedó simplemente el radio terrestre. Bien. Debo simplificar estas expresiones para ser más fácil el análisis. Quedaría GRT cuadrado. Aquí la fracción es el producto. El denominador de esta fracción es el producto de los denominadores, quedando aquí RT menos H. Este es álgebra elemental, no vale la pena verlo, pero pues ahí está. Cuando haga eso, las RT del numerador se cancelan, sobrevive el menos H, pero resulta que este exponente cancela todo este factor. Entonces quedaría menos, este menos es este de aquí, quedaría también la gravedad, un radio terrestre, el cuadrado se canceló con este factor, quedó la altura a la cual se encuentra el cohete, partido por esta suma. Bien, ya no puedo simplificar nada más. ¿Qué tengo del lado derecho? Del lado izquierdo, tengo un 2 que divide, pasaría multiplicando a esto de aquí. Bien. Mi objetivo es despejar VC. Entonces, este de aquí debe pasar multiplicando. Este de aquí debe pasar restando. Y este menos lo que hace es cambiar signos. ¿Bien? Cambio. Entonces, el despeje mágico sería lo siguiente. V0 cuadrado es igual a V final cuadrado más 2G radio terrestre altura partido por esta suma. Bien, tendría esta expresión. A esta ecuación de aquí voy a llamarle 3. ¿Qué significa esto? Resulta que la velocidad de disparo o inicial del cohete, ese cuadrado de la velocidad es igual a la velocidad que lleva en el punto final más este factor o esta fracción que depende de la gravedad del planeta, del radio, de la altura a la cual se encuentre ese cohete o ese cuerpo, dividido entre esta suma. Vamos a analizar. Vamos a suponer que yo necesito lanzar el cohete con la velocidad mínima. No quiero gastar más recursos. Necesito disparar un cohete espacial con una velocidad mínima, de tal manera que esa velocidad sea suficiente para que escape del campo gravitatorio. Entonces, eso que les acabo de mencionar es equivalente a lo siguiente. La velocidad inicial debe ser igual a la velocidad de escape. Bien, entonces, en el punto más alto de la trayectoria, resulta que la velocidad final debe ser igual a
0. Ya no puede seguir ascendiendo, pero ya no puede seguir ascendiendo, sin embargo, ya no va a caer porque se ha liberado del campo gravitatorio. Bien, entonces tendría lo siguiente. Esa velocidad de escape, voy a sustituir estos parámetros en esta ecuación, quedaría de la siguiente forma. Ahí quedaría 0 al cuadrado más 2G RTH dividido entre RT más H. Este 0 lo puedo ignorar, no hay ningún problema. Bien. Esta altura, ¿cuánto mide? Es decir, ¿cuál es la altura a la cual el cohete espacial se libera del campo gravitatorio? Esa altura es una cantidad muy grande, la puedo considerar infinitamente grande. Entonces, H tiende a un valor enorme, positivo. Bien, si hago esto, la expresión, debo tomar un límite, quedaría de la siguiente forma. 2G RT, H, esta H es infinita, pero no puedo sustituir directamente el infinito ahí. RT, perdón, aquí vamos bien, sí. Más esta H. Ok, ahí vamos. Si yo evalúo directamente infinito, tendrá infinito dividido entre infinito. Eso es una indeterminación. Entonces lo que puedo hacer es aplicar la regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital dice que cuando tú tienes una indeterminación de la forma infinito entre infinito, eso es equivalente a derivar el numerador con respecto, en este caso, a h, y derivar el denominador también con respecto de h. Es decir, que esto es lo mismo que el límite cuando h tiene infinito de la derivada del numerador. El 2G y R son constantes, salen de la derivada, multiplicado por la derivada de H, que es 1. Bien, todo esto dividido entre la derivada de RT del denominador, eso es 0. Más, porque es una constante. Derivada de H con respecto de H, eso es 1. Quedaría de esta forma. Aplicamos el límite, en el numerador quedaría simplemente 2G RT y abajo 1, es decir, 2G RT. Bien, ¿qué es todo esto? Esto es el cuadrado de la velocidad de escape. Necesito quitar este cuadrado. Este cuadrado pasa con una raíz doble. Me quedo con la raíz positiva, ya que el cohete o el cuerpo, el elefante o la roca se mueve verticalmente hacia arriba. Es una dirección positiva. Por lo tanto, la velocidad de escape sería la raíz positiva de este producto. Como podemos ver, aquí la velocidad de escape no depende de la masa del cuerpo que se esté lanzando, solamente de la gravedad, del radio del planeta, son las propiedades físicas de este cuerpo que está generando este campo gravitatorio. Bien, vamos a evaluar esa expresión que obtuvimos para el caso de la Tierra. La gravedad es de 981 y el radio terrestre es de 6.371 kilómetros. ¿Qué vamos a obtener como resultado en la velocidad de escape? Veamos. Ya terminamos, simplemente hay que evaluar. Si G es 9.81 y este radio es de 6.371 kilómetros, esto es equivalente a 6.371 por 10 a la 3 metros. Tendríamos que la velocidad de escape es 2 por 9.81 por 6.371 por 10 a la 3 metros. Bien, raíz cuadrada. Y si hacemos estas cuentitas, se tendría la siguiente cantidad. Se tendría 11.18 kilómetros sobre segundo. Realmente se obtienen 11.180 y tantos metros sobre segundo, pero eso expresado en kilómetros sobre segundo, que es una medida más apropiada. En este caso, es equivalente a 11.18 kilómetros sobre segundo. ¿Qué significa este número?
Pues esta debe ser la velocidad mínima que deben tener los cohetes espaciales para liberarse del campo gravitatorio y poder explorar en otros planetas. Una sonda espacial también lanzada debe tener como mínimo esta velocidad. Es una velocidad umbral. Estas velocidades van a ser diferentes en los otros planetas del sistema solar. De hecho, si tú investigas el radio de los planetas y el campo gravitatorio en estos, y utilizando esta ecuación vas a obtener la siguiente tabla. Aquí se muestra, hice un arreglo para los diferentes planetas del sistema solar. Mercurio, Venus, Tierra y así hasta Neptuno. Bien. Investigué la gravedad en metros sobre segundo cuadrado de cada uno de ellos. Son, por ejemplo, en Mercurio es de 3.7 metros sobre segundo cuadrado. En la Tierra es el valor conocido de 981 y así sucesivamente. Observan que de estos planetas el que tiene gravedad mayor es Júpiter. ¿Por qué es mayor? Pues porque es un planeta más masivo. El radio promedio de estos planetas son estos números expresados en metros. Esta fila corresponde a la velocidad de escape teórica, es decir, la que resulta de aplicar esta ecuación, 2G por R, ¿bien? Para cada uno de estos planetas. Esta fila corresponde a la velocidad de escape real, es decir, en donde se consideran otros efectos. Además, aquí solamente el efecto que se consideró fue la gravedad, es decir, no se tomó en cuenta la rotación de los planetas y tampoco la interacción con los demás. Bien, aquí solamente se está tomando en cuenta la gravedad de este cuerpo. Si tú tomas en cuenta otros factores, vas a obtener una velocidad de escape más precisa, que es esta fila en color café. ¿Cuál es el error del valor teórico con respecto al valor real? Pues es muy pequeñito. Si te das cuenta, esta expresión que de raíz cuadrada de 2GR difiere muy poco del valor real. En el caso de Mercurio es del 0.02%, y así el error más grande es en el caso de Saturno, del orden de 8.27%, que no es tan malo. Estas dos últimas filas corresponden a la velocidad de escape teórica y real medidas con respecto a la Tierra. Es decir, en la Tierra tú necesitas una velocidad de escape de 11.18 kilómetros sobre segundo. En el caso de Mercurio es de 4.25. ¿Cuánto es 4.25 con respecto a 11.18? Pues es 0.38 veces, es decir, alrededor de una tercera parte de la velocidad de escape en la Tierra. En el caso de Venus, requieres del 93% de la velocidad de escape de la Tierra. Bien, en el caso de la Tierra, pues es el 1 o bien el 100%. En el caso de Marte es del 45%. ¿Por qué es esto? Pues porque la gravedad de Marte es más pequeña. Bien, y así sucesivamente. Observen aquí que en el caso de Júpiter se requiere 5.27 veces la velocidad de escape de la Tierra. Es decir, muchísimo más, bueno, no muchísimo más, sino es un valor 5 veces mayor. En el caso teórico, en el caso real son estos números. Bien, aquí tengo una gráfica en donde se visualizan estos números. La línea azul son los valores teóricos, los que están aquí en esta penúltima fila. Perdón, los que están aquí en esta primera fila azul. Y los valores, las barras cafés, son los valores reales. Entonces, miren aquí que el error es muy pequeñito. Es un error aceptable. El error más grande corresponde a Saturno, en donde este es del orden de 8.27%. Pues bien, fue una manera de calcular la velocidad de escape del planeta. Hay un método más fácil que es el de la energía. Sin embargo, se pierden algunos detalles en el análisis, pero pues se llega al mismo resultado. Espero que te haya gustado. Hasta pronto.